Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, la Agencia Internacional de Cooperación Técnica Japonesa, JICA, la Universidad Nacional, MBM Ingeniería Especializada y Sumicol les dan la bienvenida a este evento de presentación y socialización de resultados de la misión Asia 2011. Nuestra ciudad se encuentra inmersa en nuevos procesos de fortalecimiento y desarrollo para la competitividad y la internacionalización de productos y servicios. Con el fin de acercarnos a las necesidades del mercado y a los nuevos modelos de globalización, se han desarrollado estrategias para el fortalecimiento productivo y competitivo de nuestra ciudad y de nuestro país. Una de estas estrategias fue la realización de una misión a Asia, a la región del Asia-Pacífico, financiada por Colciencias, donde se identificaron posibles estrategias replicables en nuestro entorno. Nos convoca en este evento la presentación de los principales hallazgos y propuestas de esta misión. Es por ello que la dinámica de hoy es tipo conversatorio, centrándonos en asuntos que hemos considerado relevantes en las visitas realizadas. Los invitamos a participar brevemente con sus comentarios e impresiones. Presentamos a ustedes el equipo de personas que asistieron a esta misión. En primer lugar, el señor Jorge Robledo Velázquez, y en este momento está dando una entrevista, pero en un momentito regresa. Él es PhD, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. El señor Seiji Kasahara, voluntario cooperante japonés de JICA. El señor Elkin Medina, gerente de MBM Ingeniería Especializada. El señor Daniel Restrepo, gerente de operaciones de Sumicol, quien se disculpa por no poder acompañarnos en este encuentro, pero a quien tendremos la oportunidad de escuchar a través de un video que nos ha proporcionado. El señor Santiago Chavarría Escobar, director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA. El señor Jaime Arboleda Palacio, subdirector del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA. Inicialmente, el doctor Santiago Chavarría nos va a dar un saludo en esta mañana. Muy buenos días para todos. Estamos muy contentos de que estén aquí. Es un grupo muy bonito, muy selecto. Esperamos hacer un conversatorio muy sencillo. Nada, muchísimas gracias. Gracias a Colciencias. Realmente la financiación de Colciencias fue fundamental para cumplir un sueño que teníamos, y era de conocer directamente Asia, en el sentido de qué es lo que hacen, qué ha hecho, qué hace esté donde esté, cómo funcionan sus empresas, cuál es la institucionalidad de apoyo, cómo es la relación universidad, empresa, Estado, sociedad, porque definitivamente la sociedad juega un papel central en todo esto. Y a todos nuestros compañeros de misión, a Elkin, a Seiji, a Daniel, a Jorge, a Jaime, muchísimas gracias, y a ustedes. Permiso. Bueno, ahora el doctor Jaime Arboleda será el encargado de hacer la moderación de este conversatorio, y invitamos acá a pasar al frente para que dé inicio a esta jornada. Gracias. Bueno, quiero hacer una aclaración. La empresa MBM es empresa especializada en software. MBM Ingeniería de software. Ingeniería de software. Es muy importante hacer esa claridad. Gracias. Bueno, buenos días para todos. La verdad es un placer para nosotros poder compartir con ustedes un poco nuestras impresiones alrededor de este viaje que, pues como lo decía Santiago, fue un viaje para nosotros muy inspirador. Antes de comenzar un poco como a contarles de qué se trató la misión y abrir el conversatorio, quisiera que muy rápidamente, porque no tenemos sino hasta las 11 de la mañana, nos presentemos un poco diciendo el nombre y la institución o la empresa que representamos, como para nosotros poder saber a qué nos vamos a referir. Ya nosotros estamos presentados, diría que arrancáramos de pronto contigo y diéramos la vuelta. Buenos días, Dagoberto Castro, Universidad Católica Orense, Derecho de Investigación y Desarrollo. Buenos días, Alberto Naranjo, Instituto del Plástico y del Caucho. Buenos días, Luis Alfonso Lescano, de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional. Buenos días, Jacqueline Serrano, del Instituto Tecnológico Metropolitano del Centro de Financiero. Buenos días, Ana María Velázquez, coordinadora de competitividad y productividad de Trabajo. Buenos días, Daniel Gustavo Carmona, de Roma.
CFE. Buenos días, Dora Arenas, también trabajo en la Dirección más de Tecnología de Empresas Públicas. Buenos días, Andrea Mercero, también de la Dirección de Investigación y Desarrollo de MEM. Buenos días, mi nombre es Jorge Ignacio Vélez, el último representante de Buenos días, Sandra Velázquez, director del tema de Instituto de Coordinación. Buenos días, José Elisa Bocán, miembro de la UPE, del Centro de Desarrollo Empresarial. Buenos días, Alejandra Cuadros, Cecilia de la IPV. Buenos días, Jorge Giraldo del Politécnico Colombiano Jaime Sacabay. Buenos días, Jesús Rodríguez Londoño del Politécnico Colombiano Javier Sacabay. Buenos días, Isabela Marulana, Centro de Desarrollo Empresarial de MBE Ingeniería Social. Buenos días, Luz Eugenia Otero de la Cámara de Comercio del Clúster Textil Profesional. Buenos días, Elena Rico, Cámara de Comercio, Clúster de Energía Eléctrica. Doctora Isabel. Buenos días, Isabel Cristina Arango, directora de Programa de Nacimientos de la Cantidad de Grupo, coordinado por el Centro de Buenos días, Juan Carlos de la Biblioteca CREM. Manuel Álvarez de Estudios Santa Clara. Buenos días, Emma Herrera del Centro de Ciencia y Tecnología de Bueno, muy bien. Voy a contarles antes de abrir el conversatorio un poco de qué se trató esto. Nosotros desde hace muchos años estábamos buscando la posibilidad de poder conocer los mejores referentes que a nivel internacional existen en el mundo. Y localizamos una región particularmente desarrollada en el tema de productividad, con la cual, digámoslo, queríamos interactuar y de acuerdo, digámoslo, con esos intereses que nos habíamos definido, dale que un poquito ahí, nos planteamos un objetivo y era, bueno, ¿cómo nosotros podemos ampliar un poco la comprensión y nuestro conocimiento de mejores prácticas internacionales alrededor del tema de la productividad? Pero no solamente las técnicas, sino también cómo se relacionan estas instituciones con el tejido productivo, con el tejido gubernamental y con el tejido académico. Para eso, pues nosotros encontramos unos mecanismos que nos permitían hacerlo. En su momento fue una convocatoria que Colciencias abrió para misiones tecnológicas en el año 2010, a la cual pues nos presentamos con una serie de instituciones que nos acompañaron. Lo que buscábamos un poquito en esa misión era pues poder no solamente nosotros como centro de productividad conocer esas prácticas, sino poder también llevar a otros integrantes a la misión que desde otras perspectivas pudieran también tener un conocimiento cercano a estos temas. Es así como ustedes vieron ahorita que dentro de los miembros hay representantes de la comunidad académica, tenemos aquí a Jorge Robledo, de la comunidad también, digámoslo, gremial y diría yo también empresarial, como es Elkin Medina, que pues viene liderando mucho el tema de la industria del software en la ciudad, es partícipe de la junta directiva de Intersoftware y además es empresario del sector. También tuvimos el acompañamiento de Seiji Kasahara, experto cooperante japonés de JICA, quien también nos acompañó en esta misión, y pues Santiago y mi persona también viajamos como representantes del CTA y como ustedes sabrán, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia también obra como uno de los centros de productividad en Colombia. En Colombia existe una red colombiana de centros de productividad compuesta por 7 centros. Entonces, nuestros antecedentes básicos eran, bueno, teniendo este equipo de personas, busquemos entonces las instituciones que nos permitan identificar esas mejores prácticas, conocerlas más de cerca en un viaje de estudio que no solamente nos permita hablar con ellas, sino ver ejemplos demostrativos en plantas, porque queríamos también ver eso, visitar plantas y ver cómo implementan estas metodologías y qué resultados tienen con ellas. Nos dedicamos entonces a diseñar la misión en donde identificamos 11 instituciones a visitar. Lo que les vamos a contar hoy un poco es qué encontramos en esas instituciones y cómo, digámoslo, podemos nosotros profundizar más esos hallazgos que tenemos alrededor del desarrollo de unas propuestas que le permitan dar continuidad a estos objetivos de la misión. Ya mencioné esto, identificamos instituciones pues ampliamente reconocidas, con amplia trayectoria, algunas muy cercanas a Colombia, como es el Centro de Productividad del Japón,
con el cual ya Colombia de tiempo atrás había tenido acercamientos. A través de JICA permitimos abrir también enlaces con instituciones como la Asociación de Organizaciones para la Productividad Asiática, y a través de la APO también abrimos otros centros de productividad que pertenecen a esta red, que están concentrados en Tailandia, en Malasia y en la India. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Como les digo, esto es un esquema, y como lo mencionamos al principio, es un esquema de conversatorio. Entonces queremos hacer una conversación relajada, nos vamos a tomar un café y vamos a tratar de contarles a ustedes asuntos que nosotros consideramos relevantes alrededor de esas visitas en esas instituciones. Entonces, para eso tenemos entonces un grupo de personas que participamos aquí en la misión, que vamos, digámoslo, a interactuar en este conversatorio alrededor de unas preguntas que nos hemos formulado. Entonces vamos a hablar, o vamos a contarles asuntos como, bueno, estas instituciones de dónde surgen y qué papel cumplen. ¿Qué asuntos, digámoslo, en qué asuntos están concentrados y cómo desarrollan sus capacidades para eso? ¿Cómo se articulan con el tejido empresarial? ¿Cuál es la producción de conocimiento que tienen? Eso es un asunto muy importante para nosotros. Bueno, de todas estas interacciones y todo ese trabajo, ¿qué capacidades nosotros podríamos explorar más con ellos? Entonces, para nosotros eso es un tema también muy relevante. ¿Cómo entienden la productividad y sobre todo cómo la promueven en los entornos en donde cada uno de ellos están? Eso nos permitió a nosotros también romper muchos paradigmas que teníamos. Pensábamos que estas metodologías eran muy lejanas a nosotros, que no las conocíamos, pero como ustedes se van a dar cuenta, mucho de lo que nosotros vimos lo tenemos nosotros en el país, pero no lo hemos apropiado de una manera adecuada por distintos tipos de aspectos que vamos a discutir en el conversatorio. Igual, queríamos revisar con ellos, bueno, cómo es su esquema de operación, cómo se fondean, cómo interactúan con el sector privado y de qué viven. Para nosotros esos son asuntos también muy relevantes para entender un poco en las dinámicas de estos países cómo podemos nosotros de alguna manera replicar instrumentos o políticas que permitan desarrollar esas fortalezas en nuestro país. Sobre las empresas visitadas, pues nosotros queríamos ver en la práctica, en planta, bueno, esas empresas cómo entienden el tema de la cultura y cómo la aplican en la organización. ¿Cuál es el papel, digámoslo, de los trabajadores en esa interacción? ¿Y cuál es un poquito la cultura empresarial que tienen sus gerentes o directivos alrededor de este tema? ¿Cómo ven eso ellos? Al final, digámoslo, del conversatorio, quisiéramos cerrar un poco con ustedes explorando algunas posibilidades para dar, digámosle, continuidad a estos objetivos de la misión, porque no nos queremos quedar ahí, sino que quisimos identificar algunas cosas muy puntuales sobre las cuales este equipo, esperamos que con la participación de algunas de las instituciones que están aquí, o todas las instituciones si se animan, podemos seguir explorando cosas que están allá. La verdad es que las puertas, ustedes no se imaginan, están abiertas allá para el conocimiento. Son instituciones, por lo menos todas las que nos recibieron, muy abiertas, muy generosas, dispuestas a trabajar con Colombia. De hecho, pues nosotros hacemos parte de la región Asia-Pacífico, si consideramos que Colombia tiene costa sobre el Pacífico. Un poco lo que nosotros vendíamos allá era eso, ¿cierto? Cómo nosotros podemos, de alguna manera, y es lo que queremos seguir explorando, participar dentro de esas redes internacionales que hay allá para traer conocimiento al país en estos temas. Creemos que hay un esfuerzo grande que hacer en el tema de definir mejores estructuras, mejores instrumentos, cómo trabajamos más en la cultura empresarial, que es un asunto muy central que vimos en estos países, y cómo podemos traer mejores metodologías también ampliamente probadas en estos países. Entonces, sobre eso es que vamos a conversar. No sé si está suficientemente claro. Bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es voy a abrir el conversatorio. Vamos a empezar por una institución y vamos a arrancar como en un viaje. Esto es como cuando uno llega de un viaje y le empieza a contar a la familia, bueno, ¿usted qué vio por allá, cierto? ¿Qué aprendió? ¿Qué podemos nosotros ir a ver o qué podemos replicar? Entonces, digamos que a manera de un viaje vamos a empezar a visitar cada una de esas instituciones en el orden en que lo hicimos. El primero fue el Centro de Productividad de Japón. Esta es una institución muy vieja, es una institución que nació en el año 1955, no gubernamental, salió de algo que los japoneses aprendieron a hacer mucho tiempo, a partir de misiones que hicieron a otros países. Ellos viajaron a Europa y a Estados Unidos y empezaron a aprender algo como lo que nosotros estamos haciendo ahora, bueno, eso cómo funcionaba en esos países y cuáles eran sus mejores prácticas. Y a partir de eso, entonces empezaron a apropiar cosas, a copiar cosas buenas. Y de ahí surgió, por favor, surgió un poquito esa idea de generar esa cooperación con el gobierno, con las asociaciones de trabajadores, pero también con las empresas
y las universidades, cómo podían ellos empezar a trabajar un poco estos temas de productividad, y le dieron un toque central, y es que, y yo creo que es un elemento diferenciador a la forma como nosotros entendemos la productividad, es que la productividad ellos lo entienden como una riqueza que se genera de una manera colectiva entre unos agentes, pero que igual deben participar ellos de sus beneficios. O sea, tienen un concepto de la productividad para distribuirla y piensan siempre que la productividad hay que hacerla crecer, lo que ellos llaman generar mayor valor agregado para distribuirlo en esos entornos. ¿Por qué? Porque eso a la larga termina generando condiciones sostenibles de desarrollo económico y social. Ese es el círculo virtuoso del crecimiento económico, fundamentado en la productividad. Se dedicaron a eso y cada vez están en un mercado más competitivo, algo parecido a lo que nos pasa en Colombia. Ellos tienen que competir igual allá con una cantidad de actores, como lo hacemos nosotros acá, para poder tener recursos y sostenerse. Entonces trabajan muy de la mano del gobierno y aprovechan todo ese conocimiento que hacen con las empresas para generar y empaquetar resultados, lecturas, aprendizajes. Entonces tienen un potencial, digámoslo, muy interesante para trabajar con ellos, pero yo no voy a seguir hablando más de esto, sino que le voy a abrir un poquito la participación a mis colegas del viaje, para que alrededor de estas preguntas, de una manera más o menos estructurada, pero no rígida, conversemos de esto. Entonces, arranquemos. ¿Quién quiere empezar, Jorge? Tus impresiones. Lo voy a pasar aquí. Yo creo que mejor con el micrófono. ¿Ah? Sí, pasa. Gracias, Jaime. Algunos elementos adicionales a los que ya comentó Jaime en su presentación introductoria de este centro sobre la institucionalidad, el carácter institucional del mismo. Es un centro que consolida su presencia y actuación en las regiones japonesas. Es decir, hay un centro, una sede central en Tokio, pero hay centros regionales. Y más que red, son un centro. Forman parte de la misma institución. Esto es interesante decirlo porque contrasta con nuestra realidad y a partir de allí se podría hacer una discusión, pero en fin. La presencia y la estrategia internacional de este centro también hay que resaltarlo. Tiene oficinas en Estados Unidos y en Europa. En Europa en París, en Estados Unidos en Washington. Son oficinas del Centro Japonés de Productividad, a través de las cuales empiezan a establecer contactos y relaciones internacionales supremamente productivas. Las relaciones entre el centro y el gobierno, muy interesante. Yo creo que esto daría para hacer un caso de estudio a profundidad muy rico. Por ejemplo, no hay representantes del gobierno en los órganos de dirección y coordinación del centro. Ni siquiera en los comités especiales que crea el centro para abordar problemas específicos. Esto no quiere decir que las relaciones con el gobierno sean débiles y ocasionales. Son unas relaciones permanentes y muy fuertes, pero se dan en otro orden de ideas. Es una relación basada en elementos culturales de lo que podríamos llamar nosotros la organización informal institucional del Japón. Eso hace que el relacionamiento exista y sea muy fuerte, pero no porque el gobierno haga presencia a través de sus representantes en los órganos de dirección y coordinación del centro, ni sus sedes regionales, ni sus comités especiales de estudios de problemas específicos. Las relaciones se establecen principalmente mediante propuestas de política puestas a consideración del gobierno. Ese es como uno de los focos del trabajo del centro y de aquellas personas y entidades que el centro reúne, generar propuestas que entrega al gobierno. En este sentido, se observa una estructura de gobernanza bastante clara, pero donde las estructuras gubernamentales están separadas de la estructura
estructuras privadas. Y las estructuras privadas están coordinadas por el centro, es decir, trabajadores, muy importante, empresarios y académicos. Pero a pesar de que las estructuras están separadas, hay un reconocimiento mutuo, hay flujo de recursos, flujo de propuestas, y eso, como decía ahora, pone de relieve el poderoso efecto de las instituciones de índole informal, de carácter cultural, que en nuestro caso, ante la inexistencia de esos elementos culturales fuertes, tenemos que remediar con elementos de estructura que nos permitan garantizar o avanzar hacia ese objetivo, el relacionamiento entre el gobierno y otros agentes de estos sistemas de productividad, innovación, etc. Yo creo que habría mucho más que decir, pero le dejo la palabra al otro. Dos temas adicionales a los que menciona Jorge. El primero es la capacitación que permanentemente le hacen a los líderes y gerentes de compañías. O sea, se centran muchísimo ahí. O sea, hay unas capacitaciones especializadas, inclusive las hacen fuera, en un ambiente totalmente externo a una oficina, y se los llevan como a un centro aparte, fuera de la ciudad, y digámoslo, que lo encierran a estos gerentes en un ambiente durante 3-4 días y les crean ese ambiente no solo para que interactúen entre ellos, sino para mantenerlos en este tema de productividad, conocimiento. El tema que decía Jaime ahorita, que me parece también muy importante resaltar, que ellos después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a desarrollar las misiones como las que nosotros hicimos, pero a muy alta escala. Los porcentajes que ellos hablaban de personas del Japón que estuvieron en Estados Unidos y estuvieron en Europa, era alrededor como de 200 personas mensuales durante un periodo grande de tiempo, y hoy siguen en ese proceso. Entonces, la importancia de las misiones para conocer y reconocer culturas y desarrollo de un país es fundamental. Sí, un comentario adicional frente al tema de las misiones que menciona Elkin, que me parece central. Las misiones fueron la génesis de la creación del centro, pero las misiones son la fuente de generación de conocimiento, porque el conocimiento para ellos está en el mundo, es completamente globalizado, y por eso tienen, como decía Jorge, su oficina en Estados Unidos, su oficina en Europa y oficinas regionales en todo Japón. El conocimiento está, y están dedicados a capturar, a transmitir, a transferir el conocimiento como eje central de desarrollo. Para ellos la productividad sigue siendo, y para ellos nos lo dijeron contundentemente, será la forma de competitividad del Japón, más allá que otras palabras que se puedan mencionar, porque para ellos productividad tiene relación con la generación de calidad de vida, con la distribución y con un crecimiento sostenible. Y para ello lo definen de 3 formas. La productividad es empleo, la productividad no es desempleo. Ellos dicen que la forma de obtener empleo es siendo más productivos. Para nosotros eso suena como una contradicción. Realmente lo vemos así, pero ellos están parados en el paradigma que las economías están en expansión. Con economías en expansión se necesita más productividad, pero ellos no han parado de crecer. O sea, ellos son muy ambiciosos en ese sentido, y por eso la productividad la consideran como fuente de empleo. Lo que pasa es que hay que migrar los tipos de empleo y las competencias del personal, que es otro asunto. El otro punto es que la productividad para ellos, como uno de los principios, es posible si y solo si hay cooperación entre los administradores, gerentes, o sea, los empleadores y los empleados o los trabajadores.
La productividad, el resultado, la innovación, la calidad, el mejoramiento se logra sí, solo si hay conversación, hay cooperación, se logra de manera conjunta. Y lo otro es lo que decía Jaime, esto tiene sentido para que sea sostenible si hay una distribución precisamente de esas ganancias resultantes de la productividad, porque si no hay distribución, el ejercicio no es sostenible. Todo esto y estos principios y todo lo que hacen, ya desde el punto de vista de generación de conocimiento y de producción de conocimiento, es bien importante mencionarlo, porque, por ejemplo, tienen estándares de productividad que los trazan en distintos sectores de la industria y constantemente con sus áreas de investigación, las cuales trabajan conjuntamente con las universidades, están generando, digamos, anuarios, estadísticas sobre el tema de la productividad. Es decir, para ellos es central la referenciación. No hay posibilidad de estar o de saber dónde se está si no hay un ejercicio permanente de referenciación. Entonces, el tema de la producción de conocimiento y de estadísticas es central en este centro. Yo tal vez con esto concluiría. Bueno, antes de pasar a la siguiente institución, yo quisiera cerrar con esto. A ellos les preguntábamos en la reunión, bueno, ¿cuál es el principal reto que tiene ahora el Centro de Productividad del Japón como institución? Y ellos mencionaban algo que nos sonó mucho, y fue, bueno, el gran reto que nosotros tenemos, además de la sostenibilidad y todo ese tipo de cosas, frente a nuestro objetivo misional, es cómo hacemos para que las empresas sean productivas, generen valor, pero al mismo tiempo sean responsables con el medio ambiente y con la sociedad. Ese es el mayor reto de ellos, cómo lograr ese justo equilibrio. Y ahí vienen concentrando mucho sus esfuerzos, y han venido trabajando mucho, como ustedes lo ven ahora, de la mano de unos lineamientos de la APO, Asociación de Organizaciones para la Productividad Asiática. Miremos un poquito la APO, Diana. Bueno, quiero decirles una cosa, hago un paréntesis. Estas son las memorias, aquí están todos los hallazgos. Estos se los vamos a enviar a cada uno de ustedes a sus correos electrónicos o CVs, no sé, para que ustedes tengan el detalle de todo esto que estamos hablando. Si ya más adelante quieren más información, pues lo podemos hacer. Alberto. En cualquier momento, esto es un conversatorio abierto. Sí. Nosotros en este momento en Colombia estamos trabajando desde hace mucho tiempo tratándonos con el acuerdo de áreas prioritarias para países, y hacer una reflexión realmente el país, en qué podemos ser buenos, en qué podemos liderar. Entonces antes teníamos los famosos sectores de talla mundial, hoy tenemos las productoras. Yo sigo pensando que realmente uno sí debe establecer prioridades y darle la prioridad a aquello lo que más posibilidades tenga para salir adelante. ¿Cómo fue bajo el punto de vista de Japón? Ellos simplemente dejaron digamos, a la iniciativa privada en la sala en que cada uno pensara que era objetivo, realmente una decisión de país alrededor de los temas. Bueno, ahorita vamos a mirar eso, Alberto, también era una preocupación nuestra antes del viaje, para mirar, bueno, estas estrategias que nosotros tenemos en el país, como las estrategias clúster, los sectores de talla mundial, las cadenas estratégicas, todo esto que hemos hablado en el país, cómo se veía allá. Esa pregunta nos la resolvió una institución, o en parte nos la resolvió una institución que era la Cámara de Comercio de Tokio, que la vamos a presentar ahorita. Hablaban un poquito de ese tema. Sin embargo, quiero hacer una precisión. El Centro de Productividad japonés sí se está centrando mucho en el tema de servicios y sobre todo en el tema de salud. Están trabajando muy duro en esos temas allá. Entonces, pero eso lo miramos como más en detalle ahorita cuando entremos con la Cámara de Comercio de Tokio, que es la que sigue después de esta. La siguiente organización que nosotros visitamos fue, a mi manera de ver, una de las más interesantes por el papel que juega dentro del trabajo en red que hay en toda esta región de Asia-Pacífico. Esta es una organización fundada en el año 1961, intergubernamental, maneja una red, no recuerdo el nombre, no sé si Seiji lo tiene. ¿Cuántos centros de productividad tiene APO? 12 o 13 centros distribuidos en todo ese mapamundi que hay ahí en la región de Asia-Pacífico, y se centran en algo que es muy importante, es trabajar en red para lograr un desarrollo socioeconómico en esa región del mundo. Nosotros, dentro de lo que vimos allá, que nos llamó mucho la atención, pensando en la red colombiana de centros de productividad, es cómo han hecho ellos para ser exitosos manejando esa red, lo que no hemos todavía logrado hacer en Colombia.
Y ellos decían algo que era muy importante, es que el papel central aquí es el apoyo y la conciencia de los entes gubernamentales de todos esos países de que la productividad es una estrategia para el desarrollo de sus países como un eje central. Entonces lo que ellos hacen es que hacen unas reuniones bianuales donde se sientan y definen qué planes tiene cada país alrededor, o qué preocupaciones tiene cada país alrededor del tema de la productividad. Y conforme a eso se desarrolla una agenda que esos países fondean. Y fondean es para que esas actividades que ellos acordaron en esas reuniones bianuales se ejecuten. Entonces es una red que tiene un propósito muy claro, pero también tiene un respaldo institucional muy importante. Yo voy a abrir aquí un poquito la palabra, se la voy a dar la palabra a Santiago para que esta vez arranquemos por aquí y vamos conversando un poquito de estos temas de la APA. Sí, como decía Jaime, la